Congreso de la República, donde estamos ya conectados con el general Roberto Quiabra, congresista no agrupado. General Quiabra, ¿cómo está? Muy buenas noches ante todo. Omar, ¿cómo está? Buenas noches. Un cordial saludo al doctor García Belaúnde también. Bueno, se aprobó finalmente esta moción de vacancia con 73 votos, pero justamente con el doctor García Belaúnde hablábamos de la dificultad de llegar a los 87. Todavía hay un largo trecho. Ayer escuchábamos al congresista Eduardo Málaga Trillo, autor o uno de los impulsores de esta nueva moción, señalar que los tienen holgadamente. ¿Usted cree que los tengan? Bueno, yo dudo, pero estoy dudando de la inteligencia de los congresistas oficialistas y de sus aliados. Si ellos no se dan cuenta que el objetivo del gobierno es cerrar el Congreso y la escuchan en forma reiterada a la primera ministra que dice que no va a presentar una segunda cuestión de confianza, significa que asumen ellos que la primera ya está dada. Si los congresistas no lo toman en cuenta de esta manera y no lo toman con la seriedad, yo hoy día me he despedido de todos ellos. Porque lo que ha originado que se adelante la presentación de esta moción, que el acuerdo era presentarla cuando tuviéramos los 87 votos, es por la obligación de tomar la iniciativa ante un gobierno que es el que ha alterado el orden democrático y es el que está en el novedoso golpe de Estado, que fue lo que acusaron ellos ante la OEA. Pero, a ver, la medida cautelar que les ha otorgado el día de hoy el Tribunal Constitucional, ¿no cree que termine quitándole presión quizá a esos parlamentarios cercanos al gobierno que por ahí estaban dudando de votar? Es decir, ya quizá el miedo de un eventual cierre del Congreso se ha disipado gracias a la decisión del TC. Es que lo que pasa es que la intención es lo que no se ha disipado. El hecho de que el Tribunal Constitucional se esté pronunciando no significa que el gobierno haya dejado de tener esa mala intención. Ahora, si usted tiene al primer ministro, al saliente, lo tiene como jefe del gabinete de asesores, ¿qué cosas pueden esperar? Y tiene usted una primera ministra que ahora se la da de suavecita, pero ha insultado abiertamente a la fiscal de la Nación, ha dicho que lo de la prensa son unos sicarios y que también como congresista ha presentado inclusive mociones de censura para la mesa directiva. Esa es la que está pidiendo diálogo. En esa persona hay que confiar. ¿Es una persona que ha cambiado de la noche a la mañana? ¿O es una persona que por conveniencia está buscando hacer diálogo? ¿Y dónde lo hace? En su despacho. No tiene ni siquiera la grandeza de venir a hacerlo acá en el Congreso. Entonces, ¿sabe qué? Esta gente no tiene palabra. El presidente de la República... Congreso de la República, donde estamos ya conectados con el general Roberto Quiabra, congresista no agrupado. General Quiabra, ¿cómo está? Muy buenas noches ante todo. Omar, ¿cómo está? Buenas noches. Un cordial saludo al doctor García Belaúnde también. Bueno, se aprobó finalmente esta moción de vacancia con 73 votos, pero justamente con el doctor García Belaúnde hablábamos de la dificultad de llegar a los 87. Todavía hay un largo trecho. Ayer escuchábamos al congresista Eduardo Málaga Trillo, autor o uno de los impulsores de esta nueva moción, señalar que los tienen holgadamente. ¿Usted cree que los tengan? Bueno, yo dudo, pero estoy dudando de la inteligencia de los congresistas oficialistas y de sus aliados. Si ellos no se dan cuenta que el objetivo del gobierno es cerrar el Congreso y la escuchan en forma reiterada a la primera ministra que dice que no va a presentar una segunda cuestión de confianza, significa que asumen ellos que la primera ya está dada. Si los congresistas no lo toman en cuenta de esta manera y no lo toman con la seriedad, yo hoy día me he despedido de todos ellos. Porque lo que ha originado que se adelante la presentación de esta moción, que el acuerdo era presentarla cuando tuviéramos los 87 votos, es por la obligación de tomar la iniciativa ante un gobierno que es el que ha alterado el orden democrático y es el que está en el novedoso golpe de Estado, que fue lo que acusaron ellos ante la OEA. Pero, a ver, la medida cautelar que les ha otorgado el día de hoy el Tribunal Constitucional, ¿no cree que termine quitándole presión quizá a esos parlamentarios cercanos al gobierno que por ahí estaban dudando de votar? Es decir, ya quizá el miedo de un eventual cierre del Congreso se ha disipado gracias a la decisión del TC. Es que lo que pasa es que la intención es lo que no se ha disipado. El hecho de que el Tribunal Constitucional se esté pronunciando no significa que el gobierno haya dejado de tener esa mala intención. Ahora, si usted tiene al primer ministro, al saliente, lo tiene como jefe del gabinete de asesores,
¿Qué cosas pueden esperar? Y tiene usted una primera ministra que ahora se la da de suavecita, pero ha insultado abiertamente a la fiscal de la Nación, ha dicho que lo de la presa son unos sicarios y que también como congresista ha presentado inclusive mociones de censura para la mesa directiva. Esa es la que está pidiendo diálogo. En esa persona hay que confiar. ¿Es una persona que ha cambiado de la noche a la mañana? ¿O es una persona que por conveniencia está buscando hacer diálogo? ¿Y dónde lo hace? En su despacho. No tiene ni siquiera la grandeza de venir a hacerlo acá en el Congreso. Entonces, ¿sabe qué? Esta gente no tiene palabra. El presidente de la República, él debe saber que si, siendo el primer ciudadano del país, no tiene nada que ver en los casos de corrupción, ¿por qué guarda silencio ante la Fiscalía y por qué no va y no declara? Sin embargo, general, de no prosperar la moción de vacancia, de no alcanzar los 87 votos que necesitan, ¿esto va a dejar muy debilitada a la oposición? Lo que va a dejar es muy debilitado el Congreso en general. Este es un problema, no solamente es un peligro para los congresistas, sino es un peligro para la democracia. Ya estaba señalando un ministro de que si lo vacábamos al presidente iba a haber una gran convulsión social. ¿Cuál es el mensaje? No hagan nada, dejen así nomás, no censuren ni cuestionen a ningún ministro, ninguna acción que hagamos, porque conforme si están tranquilitos son mejor Congreso. Yo creo que no. Lo que va a suceder el día 7 va a decidir quién es quién en este Congreso. Porque, a ver, si la moción de vacancia no prospera en los próximos días, lo que toca luego es recibir el gabinete de Betsy Chávez. Constitucionalmente tiene que solicitar la confianza ante el Parlamento. ¿Y en qué posición van a quedar? ¿Le van a tener que dar la confianza o ahí sí estarían gastando una bala de plata? Fíjese, yo he señalado que el presidente es el responsable, el presidente tiene la solución. Él tiene que hacer dos cosas. Ir mañana mismo en forma voluntaria a declarar ante la fiscal de la Nación, porque es el primer ciudadano del país y no puede seguir afectando la imagen de nuestro país en el exterior. Y lo segundo es renovar todo su gabinete. Y eso están de acuerdo varios oficialistas. Yo le he dicho que le digan al presidente que lo haga, porque si son fieles a sus principios hay que recordar que ella fue censurada por 9 votos del Partido Perú Libre. ¿Qué es lo que ha cambiado? Una persona que por incompetente la censuramos, se la pasaron a un ministro de Cultura donde ha sido extraordinariamente incompetente y la premia usted con el primer ministro. ¿Sabe qué? Se han devaluado los cargos. Darle el voto de confianza a este gabinete, bueno, preferible es que cierren el Congreso antes. Bueno, y sin embargo, ¿cuál cree que sea la situación en esta semana que le queda? Evidentemente ya la ministra Betsy Chávez está en plenas reuniones con las bancadas y imagino que estarán buscando los votos necesarios. Bueno, inicialmente se señalaba que el bloque magisterial iba a votar a favor de la vacancia, pero hemos visto nosotros, y usted lo ha señalado también creo el día de ayer, hay una lista oficial de visitantes a Palacio y los ha hecho cambiar de opinión. Vamos, qué rápido cambian de opinión la gente, por algo será. Bueno, y en ese supuesto, vamos a ver qué sucede el día 7 en los próximos días en realidad, lo que se ha aprobado hoy en la Comisión de Constitución, ¿le parecen salidas viables a esta crisis? Es decir, apuntar a la suspensión del presidente o apuntar a un adelanto de elecciones, ¿va por ahí? Yo creo que va por la permanente incapacidad moral, debe ser vacado, viene la sucesión constitucional y de ahí se hacen todas las reformas electorales y de ahí se adelantarían las elecciones. Hay que dar paso por paso, no podemos pasar del primer paso al cuarto. Si no hemos podido nosotros vacar al presidente, ¿cómo es que vamos a adelantar las elecciones? ¿Para hacer qué? Lo mismo. Entonces hay que hacer los pasos que creo que son constitucionales y son los adecuados para salir de esta crisis. Viene la sucesión constitucional, entra la vicepresidenta, que imagino que debe ser inteligente e ingresar con un primer ministro de consenso y un gabinete de ancha base, se hace la reforma política y se adelantan las elecciones. ¿Mejoraríamos en algo? Sin embargo, la figura del adelanto de elecciones entiendo, y además conversando con el doctor Domingo García Belaúnde, es un camino bastante largo. Eso no va a ocurrir ni en 2, ni en 3, ni en 5 meses. Pero la figura de la suspensión, que se ha aprobado también el día de hoy, ¿es viable? Porque entendíamos que la suspensión del presidente estaba pensado para otro supuesto. Yo creo que el doctor García Belaúnde sabe mejor que yo que no es muy consistente ese recurso. Yo soy partidario de la permanente incapacidad moral.
Y le pregunto, general Quiabra, luego de la recomendación o el adelanto de recomendación que ha hecho la OEA, ¿no? Diciendo, a ver, siéntense a dialogar entre las diversas fuerzas políticas, que se llegue a una tregua, a un momento de diálogo, ¿le parece, no lo sé, digamos, lo más acertado luego de las conversaciones que se han dado en esos 2 días que estuvieron acá estos cancilleres y vicecancilleres? Lamentable por los cancilleres que han venido acá a hablar con todos nosotros. Yo tuve la oportunidad de dialogar con ellos. Ellos habían escuchado la mitad de la verdad, con nosotros escucharon la otra mitad, y el informe preliminar que han presentado es ajeno a lo que sucede en nuestro país. No hablan nada de corrupción. Ellos se sorprendieron cuando yo les hablé de 5 gabinetes y ellos no sabían que había un primer ministro que había durado 3 días, los 74 ministros que había en ese momento en un año. Y después señalan, creo, que hay una excesiva libertad de expresión sin censura. ¿Cuál es el mensaje? Entonces, yo creo flaco favor le hace a la OEA, que está devaluada, este informe, si es que va a salir así en forma definitiva. Yo he escuchado a algunos embajadores de ahí de la OEA señalando algo irreal. Parece que no tiene mucha información de lo que sucede al interior de nuestro país. Y a ver, es llamativo, le pregunto, que se presente un informe, ojo, no el final, un informe preliminar el mismo día que se vota la moción de vacancia del presidente. Fíjese, ha estado tan concertado el informe que el congresista que es ministro que ha venido a hablar, hablaba de la tregua. Y esa tregua la escuché yo el día de ayer, antes de conocerse este informe preliminar. O sea, es algo conversado. Pídete una tregua de 3 meses. ¿Qué cosa es lo que va a cambiar en 3 meses? Si el presidente diera el primer paso. 1, reconocer de que ha habido una mala interpretación sobre la cuestión de confianza y no va. Y 2, renovar todo su gabinete. Yo creo que la situación cambiaría. Pero si él va a esperar de que nosotros dialoguemos ¿con quién? ¿Con la primera ministra? ¿Con él, que no le gusta dialogar? ¿Con el jefe del gabinete de asesores de la primera ministra? ¿Con quién hay que dialogar? Entonces, si él no hace los cambios en beneficio del país, ¿quién tiene la culpa de que tengamos 3 licitaciones de fertilizantes que no han llegado y tenemos problemas de alimentación? 7 ministros del Interior, 11 directores de inteligencia y no hay seguridad ciudadana. ¿Quién tiene la culpa? El Congreso. El Congreso, por no decirle a los ministros qué cosa es lo que tiene que hacer. Yo Perfecto. creo que ocultar la incompetencia y la corrupción echándole la culpa al Congreso es algo muy facilista que ya la población tiene que darse cuenta. Muchísimas gracias por esta entrevista, general Roberto Quiabra, congresista no agrupado. Volvemos a